Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Camilo Giraldo. Trabajo para el Centro de Comercio Internacional, o el ITC por sus siglas en inglés. Y el día de hoy vamos a estar hablando de las principales herramientas de análisis de mercados. Quiero comentarles que en el chat hay una colega mía, Carla. Entonces, en cualquier momento que tengan alguna duda, no no hay ningún problema, que puedan escribirla y mi colega va a estar respondiendo todas las preguntas que tengan en tiempo real. Bueno, primero que todo voy a empezar dándoles una pequeña introducción de lo que es el ITC. Entonces, el ITC es una agencia de cooperación de las Conferencias de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, o UNCTAD por sus siglas en inglés, y de la Organización Mundial de Comercio, o la OMC, ambas con sede en Ginebra. El ITC es la única agencia de desarrollo que se dedica plenamente a apoyar la internacionalización de las pequeñas y las medianas empresas, o las pymes, en las economías menos desarrolladas y en las economías en desarrollo. ¿Cómo hacemos esto? Pues permitiendo a las pymes ser más competitivas y conectarse a los mercados internacionales para el comercio y la inversión. Entonces, el mandato del ITC puede dividirse en tres misiones principales. La primera misión es la de proporcionar información de mercado precisamente a las pymes. La segunda misión es mejorar la competitividad. Y nuestra tercera misión es la de conectar a las pymes con los clientes y los compradores potenciales. Las herramientas que vamos a ver hoy, todas las pueden encontrar si van a este portal, que es marketanalysis.intracen.org, que mi colega va a estar poniéndolo en el chat para que ustedes puedan ir y registrarse. Y entonces el ITC ha desarrollado un conjunto de herramientas en línea para hacer más transparente el comercio mundial y facilitar el acceso a los mercados. Entonces los datos están a disposición para todos los países, ¿verdad? Para que puedan realizar un análisis de mercado actualizado, pero los usuarios de los países que vengan de países en vías de desarrollo, o de los países subdesarrollados, o de los países en transición, pueden acceder a todas estas herramientas de manera gratuita. Es decir, todos los países de América Latina tienen acceso a estas herramientas gratuitamente. Pero ¿cuáles son las herramientas? Por ejemplo, tenemos TradeMap, que es una de las herramientas que vamos a ver hoy. Tenemos también Market Access Map, que es la segunda herramienta que veremos hoy. Y la última que veremos hoy será Export Potential Map. Pero estas no son las únicas herramientas que hemos desarrollado en el ITC. Por ejemplo, también tenemos Procurement Map, tenemos en inglés la que se llama el Rules of Origin Facilitator, o el facilitador de las normas de origen. Tenemos también Investment Map, Market Price Information y ePing. Todas estas herramientas, insisto, son gratuitas para los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, y las primeras tres son las que vamos a estar viendo hoy. Entonces, entremos en materia de la primera, TradeMap. Entonces, TradeMap es una herramienta en línea que permite el análisis de flujos comerciales a nivel mundial y está basada en una de las bases de datos más grandes del mundo. Para poder acceder a TradeMap, solo tienen que ir a la página trademap.org, que van a estar encontrando aquí en el chat en este momento. Entonces, ¿qué tipo de preguntas se pueden resolver cuando ustedes usan TradeMap? Por ejemplo, ¿cuál es el nivel de demanda global para su producto en particular? ¿O cuáles son los productos que crecen más rápidamente en el mercado global? ¿O cuáles son los principales países exportadores o importadores? O si ustedes ya decidieron cuál es el mercado objetivo,
pues, qué empresas importan de pronto mi producto o cuál es el mercado más interesante, ¿verdad? Si todavía no he decidido cuál es mi mercado objetivo. Y si ustedes logran responder a estas preguntas, pues digamos que han cumplido el objetivo de esta herramienta, que es seleccionar el mercado que sea más atractivo para su producto. Algunas características principales de Trademap: por ejemplo, tenemos información para más de 220 países y territorios. Para aquellos que no reportan, utilizamos estadísticas espejo. Cubrimos más de 5.000 productos a nivel del sistema armonizado 6 o más de 10.000 productos al nivel de la línea arancelaria nacional. Hacemos actualizaciones periódicamente y si ustedes se preguntan cuál es la fuente de información de todo esto, viene de dos partes distintas. La primera son las autoridades nacionales de cada país y la segunda es UN Comtrade, que es la División de Estadísticas de las Naciones Unidas. Ahora bien, para que entendamos un poco, porque esto lo voy a estar diciendo mucho a lo largo de mi presentación, y voy a estar hablando del sistema armonizado, que es un sistema que lo generó el World Customs Organization o el WCO. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando del sistema armonizado, estamos hablando de un sistema en el cual todos los países utilizan el mismo número, sea a 2 dígitos, a 4 dígitos o a 6 dígitos. Los primeros 2 dígitos me hablan de productos a nivel general, pero si quiero ir más al detalle, le voy agregando 2 dígitos hasta llegar a los 6 dígitos. Entonces, en el primer nivel del sistema armonizado, que se llama un capítulo. Entonces, por ejemplo, encuentro el capítulo 09 que me habla de café, té, yerba mate y especias. Pero si yo quiero llegar a un nivel un poco más detallado, entonces le voy a agregar 2 dígitos más hasta llegar a lo que llamamos unas partidas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo por separado café, tengo té, tengo yerba mate, tengo pimienta y tengo otros productos. Y si quiero aún más detalle, le agrego otros 2 dígitos y llego a las subpartidas. Entonces, en las subpartidas voy a tener, por ejemplo, yo aquí tomé el café. Entonces, el café sin tostar y sin descafeinar ya tendría un código de 090111. Pero si quiero café sin tostar descafeinado, entonces cambia el último dígito a 2 y así sucesivamente. Ahora bien, hay otro nivel que no es armonizado. Esto depende de cada país, es específico a cada país y se llama la línea arancelaria nacional. Entonces, en este caso les puse 2 ejemplos. Siguiendo el ejemplo del café, entonces tengo Guatemala, que tomó el sistema armonizado a nivel 6, ¿verdad? 090111 y le agregó 20 al final. Entonces, para Guatemala, este producto lo identifican como café pergamino, ¿verdad? O, por ejemplo, para Perú, ustedes crearon una línea arancelaria nacional, de nuevo tomando 090111, que es armonizado para todos los países, y le agregaron 1000 al final para llamarlo café para siembra. Esta es la primera herramienta que veremos hoy. Esta es solo la parte teórica, ya vamos a ir a la parte práctica. Segunda herramienta, Market Access Map. ¿Para qué sirve? Para analizar las condiciones de acceso al mercado aplicadas a sus productos y poderlas comparar con las condiciones aplicadas a los competidores que quieren exportar el mismo producto hacia un mercado en específico. A esto le llamamos hacer un análisis de mercado. La página es macmap.org, que mi colega va a estar en este momento poniendo en el chat para que ustedes puedan ir después de la presentación. De nuevo, ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer ustedes y se pueden resolver si utilizan Market Access Map? Por ejemplo, ¿cuáles son los aranceles que se aplican a mis productos y si hay una ventaja comparativa?
¿Pueden mis productos recibir un trato preferencial cuando llegan a X o Y mercado? ¿O cuáles son las medidas no arancelarias que tendría que cumplir para poder exportar mi producto a el mercado que elegí? O, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto de las reducciones arancelarias? ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? Aumentar la transparencia del mercado y facilitar a las empresas el análisis de la política comercial. De nuevo, ¿cuáles son algunas de las características de esta herramienta? Por ejemplo, tenemos información sobre aranceles aplicados por más de 200 países. Cubrimos datos como aranceles ad valorem, aranceles específicos, contingentes arancelarios, derechos antidumping, medidas sanitarias y fitosanitarias, medidas técnicas y otro tipo de medidas no arancelarias. También tenemos una cobertura de la mayoría de acuerdos bilaterales y regionales. También incluimos normas de origen y el certificado para poder cumplir con esta norma. Y las fuentes de datos de esta herramienta, igual como la anterior, tenemos fuentes nacionales que depende de cada país o fuentes de diferentes organizaciones internacionales. Ahora bien, cuando hablamos de Market Access Map, hay que tomar en cuenta que el acceso a los mercados no solo se refiere a los aranceles que una empresa tiene que pagar, por ejemplo, cuando llega a su mercado, sino que para muchos exportadores los aranceles son la menor preocupación, entre comillas. ¿Por qué? Porque existen también regulaciones que son obligatorias y que representan un obstáculo grande. Hay también, por ejemplo, estándares voluntarios, hay licencias, hay requerimientos, etcétera. Entonces, todo esto lo pueden ver en una página que no vamos a ver hoy, pero que mi colega la va a estar dejando aquí en el chat, que se llama ntmsurvey.intracen.org, en donde pueden conocer más sobre los principales obstáculos en cuanto a las medidas no arancelarias y lo que están diciendo las empresas sobre este tema. Y finalmente, la última herramienta que veremos hoy se llama Export Potential Map. Principalmente sirve para identificar los productos, los mercados y los proveedores que tienen un potencial para exportar y para poder descubrir cuánto de este potencial está sin aprovechar, es decir, no ha sido explotado. También con esta herramienta pueden encontrar una diversificación de exportación. Es decir, pueden identificar los productos nuevos con oportunidades que son favorables para exportar en mercados ya sea regionales o a nivel global. La página para poder acceder a toda esta información es exportpotential.intracen.org. ¿Y qué pueden hacer y algunas características de Export Potential Map? Por ejemplo, pueden encontrar, como ya lo dije, oportunidades con potencial exportador. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo llegamos a esta información? Pues es un modelo económico que hay detrás, en el cual utilizamos datos como comercio, aranceles, el PIB, la localización, si el país tiene acceso al mar, etcétera, etcétera. Contamos también con una interfaz amigable, la cual utiliza muchas visualizaciones, las cuales ustedes pueden descargar, pueden personalizar y sobre todo pueden compartir. ¿Cuál es la cobertura de la información que hay detrás de Export Potential Map? Tenemos información de más de 200 países y territorios y analizamos más de 4.000 grupos de productos en base a la clasificación del Sistema Armonizado 6. ¿Y cuál es el grupo de interés detrás de Export Potential Map? Pues asesores de comercio, formuladores de política o también empresas privadas. Para más información pueden contactarnos, pueden mandar un correo a marketanalysis@intracen.org si tienen alguna pregunta o recomendación, o en este momento que voy a ir a mostrarles las herramientas, si tienen alguna pregunta no duden en escribirla en el chat, que mi colega va a estar respondiéndola. Ahora bien, vamos a entrar en materia, vamos a ir a las herramientas.
El producto que vamos a estar analizando hoy es café, que proviene de Colombia y que quiere llegar a Corea, ¿verdad? Voy a utilizar el código del sistema armonizado 090111, que corresponde a café sin tostar ni descafeinar, y voy a estar utilizando las tres páginas que ven en este momento en la pantalla: Trade Map, Market Access Map y Export Potential Map. Bueno, entremos en materia. Entonces, en este momento les estoy mostrando el portal general de las herramientas. Es aquí en donde ustedes se pueden registrar, ya sea dando clic aquí en registrarse o acá. Entonces le voy a dar clic y los va a llevar a esta página en donde ustedes aquí ponen sus datos personales y se registran con un solo usuario o con un solo email. Se pueden conectar a todas las herramientas. ¿Listo? No hay necesidad de crear usuarios distintos para cada herramienta. Bueno, una vez desciendo por la página, encuentro las tres principales herramientas de las cuales voy a hablar hoy: Trade Map, Market Access Map y Export Potential Map, y las demás herramientas que les aconsejo que las miren después. Bueno, entonces voy a ir a la primera herramienta, Trade Map. Entonces, como les decía, Trade Map proporciona información sobre desempeño del producto, sobre la demanda internacional, sobre los mercados alternativos para poder exportar o importar, etcétera. Primero voy a darles como una característica de qué pueden encontrar aquí en la información. Entonces, por ejemplo, la disponibilidad de los datos. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, la disponibilidad de los productos o de los servicios o de las empresas, entonces si yo vengo aquí y disponibilidad de los datos, entonces puedo encontrar qué país tiene información disponible en qué año, ¿verdad? Y si los datos son datos reportados directamente por el país o si los datos son espejo. ¿Qué quiere decir datos espejos? Cuando un país no nos reporta, por ejemplo, cuánto exportó a su mercado X, lo que hacemos es pedirle al mercado X que nos diga cuánto importó de este país que no quiso de pronto compartir esta información. Es para que tengan en cuenta que hay información aquí que no es dada directamente por el país, sino por el país con el cual comerció. Entonces aquí pueden encontrar esta información. Si me devuelvo al inicio, entonces puedo encontrar las preguntas que más nos hacen. Lo pueden encontrar aquí, pueden encontrar glosario, pueden encontrar correspondencias del sistema armonizado. Por ejemplo, aquí tengo cerezas. Las cerezas en la revisión del sistema armonizado del 2007 cambiaron y se creó un nuevo código arancelario. Esto normalmente es debido a la demanda del producto. Cuando un producto tiene mucha demanda, como por ejemplo un smartwatch, ¿verdad? Que este producto no estaba en el sistema armonizado hace unos años, pero que ahorita se ha popularizado. Entonces lo que hace el World Customs Organization es crear nuevos códigos arancelarios para los productos que están comercializándose actualmente. Voy a seguir aquí mostrándoles entonces la página. Tengo aquí otras herramientas, ¿verdad? Entonces pueden encontrar todos los demás portales de las herramientas del ITC. Y finalmente puedo encontrar aquí en más, si quieren ver videos tutoriales, ¿verdad? De Trade Map, pueden encontrar aquí videos en YouTube que les va a mostrar cómo utilizar las herramientas. Esto por el primer lado. Lo siguiente que les quería mostrar es, bueno, para empezar a utilizar la herramienta, ustedes tienen que poder hacer login utilizando su correo, porque si no hacen el login, muchas de las opciones de la página van a estar bloqueadas.
Entonces, por eso es importante que se registren antes de empezar a utilizar la herramienta. Entonces, como les decía, el día de hoy vamos a analizar el café que viene de Colombia y que va a ir a Corea. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer para empezar mi análisis es buscar mi producto. Entonces, yo puedo hacer clic aquí y me va a aparecer los primeros 30 productos del sistema armonizado a nivel 6, ¿verdad? El problema es que hay miles y miles de datos. Nosotros solo cargamos los primeros 30 para que el flujo de la página sea mucho más dinámico. Entonces, si mi producto no está dentro de los primeros 30, yo lo que puedo hacer es, vengo y escribo, ¿verdad? Café, y puedo buscar cuál es el código que más se acerca a mi producto. De nuevo, hay muchos productos que contienen la palabra café. Entonces, por ejemplo, está cafeína y sus sales, esta cantidad de productos. Entonces, si yo ya conozco mi código, puedo venir y ponerlo acá, 090111. Espero que la página cargue y selecciono el producto. Si no tengo ninguno de los dos, si solamente quiero hacer una búsqueda, ¿verdad?, de productos en general, vengo y le doy clic en búsqueda avanzada y puedo hacer una búsqueda sea por palabra clave o por una búsqueda por jerarquía. Entonces, este es el orden del sistema armonizado que empieza con el 01 animales vivos y termina en el 99, que son materias que no están especificadas en ninguno de los anteriores niveles. Y puedo empezar a hacer la búsqueda. Por ejemplo, yo sé que 09 es café, entonces hago clic en café. ¿Qué tipo? Si quiero café o si quiero yerba mate, etcétera. En mi caso, estoy buscando café, hago clic y encuentro el producto que yo quiero analizar. Entonces, hoy vamos a estar viendo café sin tostar ni descafeinar. Entonces aquí le doy clic y la herramienta me devuelve al portal inicial en donde voy a estar, en donde me agrega el producto aquí en la barra de búsqueda. Entonces vamos a ver, voy a analizar un poco qué es lo que está pasando primero con el café a nivel mundial. Entonces le di clic en indicadores y me lleva a esta página. Voy a analizar, por ejemplo, qué está pasando con las exportaciones de café sin tostar ni descafeinar a nivel mundial. Entonces, llego a esta página. Aquí me va a mostrar la lista de países exportadores para el producto seleccionado en el 2020. Me dice cuál es el producto que estoy analizando y me muestra esta tabla con varias columnas. Entonces, la primera columna me muestra todos los exportadores de este producto. La segunda columna me muestra el valor exportado en el 2020 del producto de café. Si la columna está en amarillo, es porque está organizado, sea de mayor a menor o de menor a mayor. Esa es la columna que está organizada. En este caso pueden ver que toda mi información la tengo organizada por el valor exportado y que el primer exportador de este producto es Brasil, el segundo es Colombia y el tercero es Vietnam. El primer renglón siempre va a ser a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esto me permite hacer una comparación, tener un punto con el cual yo puedo comparar si es más, si es menos, si es bueno o malo. Cualquier análisis que ustedes quieran hacer, van a tener siempre en el primer renglón mundo para que puedan hacer una comparación de qué es lo que está pasando de pronto con el producto en los demás indicadores que ya voy a llegar. La segunda columna es el saldo comercial al 2020, es decir, si el país es superavitario o deficitario para este producto, es decir, si el país exportó más de lo que importó o importó más de lo que exportó. En este caso, así solo por encima podemos ver que Brasil es un país superavitario. Este es el saldo comercial de Brasil al 2020. Honduras también es un
país superavitario, pero este número está en amarillo. Entonces, en este momento les voy a explicar por qué hay varios colores en esta tabla. Si pueden ver, aquí hay amarillo, este país tiene rojo, este país tiene aquí a nivel mundial está en morado, este país tiene aquí una información en verde. Entonces, si ustedes bajan al final de la pantalla, pueden encontrar qué quiere decir cada color. Entonces, el morado siempre va a ser la agregación a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, siempre cuando vean color morado, va a ser el agregado a nivel mundial. Los datos anaranjados son datos espejo, es decir, que para el 2020 Honduras no nos reportó directamente este valor. Entonces, este valor lo tomamos de sus socios comerciales que importaron desde Honduras el café. Y el verde claro, pues son las cantidades estimadas por organizaciones de Naciones Unidas. Bueno, hasta aquí vamos en la segunda columna. La tercera columna me dice la cantidad exportada, ¿verdad?, de café. Entonces aquí tienen los valores. De nuevo, este valor, por ejemplo, para Honduras es un valor que utiliza datos espejo. Y bueno, estas cantidades claramente dependen del producto. En este caso, como es café, hablamos de toneladas. Entonces, esta es la información que pueden ver en la cuarta columna. Pero si fuera otro tipo de producto, entonces pueden encontrar pues las unidades que dependan de ese producto. Pueden ser litros, pueden ser, etcétera, etcétera. Y la quinta columna pueden encontrar el valor unitario. El valor unitario es simplemente la división entre el valor exportado y la cantidad exportada, ¿verdad? Esto no quiere decir que sea el precio del café, esto es simplemente un indicador de a cuánto se vendió en promedio en un año una tonelada de café, pero no quiere decir que es el precio que se encuentra, por ejemplo, en una tienda, ¿verdad? Esto simplemente es un indicativo. Listo, entonces las primeras 5 columnas me dan información estática. Ahora voy a entrar en información que la vamos a llamar información dinámica. ¿Qué quiere decir? Voy a ver qué es lo que está pasando a medida de los años con mi producto, ¿verdad? Entonces, esta columna aquí, que es la tasa de crecimiento anual en 5 años, entre el 2016 y 2020, contando el 2016, entonces me dice la tasa de crecimiento anual, ¿verdad? Después tengo la tasa de crecimiento anual, pero en cantidades. Entonces, la primera columna que veo aquí es la tasa de crecimiento en valor y esta la tasa de crecimiento en cantidades. Y esta última tasa de crecimiento me habla solo de los últimos 2 años de los cuales tengo datos, es decir, entre el 2019 y el 2020. ¿Por qué es interesante o por qué es importante ver la diferencia entre los últimos 5 años y los últimos 2 años? Porque los últimos 5 años están hablando de si hay una tendencia, por ejemplo, en el aumento del valor o de las cantidades, ¿verdad?, exportadas de mi producto. Y los últimos 2 años me hablan de si esto es verdaderamente una tendencia o si hay algún tipo de outlier en mis indicadores. Entonces veamos aquí, por ejemplo, el caso de Colombia, que entre el 2016 y el 2020 disminuyó un 1% anual el valor del café exportado, ¿verdad? Pero sorpresivamente, en los últimos 2 años en los cuales tengo datos, del 2019 al 2020, aumentó 8% anual el valor, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver el caso de Honduras o el caso de Vietnam, por ejemplo, el tercer
exportador más grande de este producto, que entre el 2016 y el 2020 disminuyó un 12% en promedio anual el valor de las exportaciones de café y disminuyó en un 7% en promedio anual la cantidad de café exportado. Listo, entonces estas tres columnas me hablan de la dinámica de lo que está pasando con mi producto en el mercado mundial. Y las últimas tres columnas que tengo aquí, entonces me hablan de la participación en las exportaciones mundiales. Es decir, aquí, por ejemplo, el primer renglón, que es Brasil. Brasil participa con un 27.4% de las exportaciones mundiales de café al 2020. Colombia participa con un 13%, Vietnam con un 10%, etcétera, etcétera. La siguiente columna que tengo aquí es la distancia media de los países importadores. Es decir, ¿cuál es la distancia, por ejemplo, aquí en el segundo renglón, de Colombia con los países que están importando este producto? Es decir, vemos que Colombia está exportando a países lejanos o sí, está exportando a países lejanos este producto. Pero, por ejemplo, si me voy aquí, acaso de Bélgica, que hay que tener en cuenta que esto puede estar tratándose de reexportaciones, hay que hacer un análisis de mercado para ver si Bélgica está produciendo o está reexportando, pero podemos ver que en este caso este país sus importadores se encuentran cerca, básicamente a 415 kilómetros de este país. ¿Verdad? Y la última columna que veo aquí es la concentración de los países importadores. Entonces, básicamente, y esto aplica para la mayoría de columnas, cuando tengo alguna pregunta, vengo y le doy clic aquí a la I amarilla de metadata y me va a dar un poquito de información para que yo pueda entender un poco más qué es lo que hay detrás. En este caso, la concentración de los países, por ejemplo, puedo tener un índice de cuánto es mucho o cuánto es poquito, basándome en la información de las autoridades federales antitrust de Estados Unidos, ¿verdad? Que dicen que este índice, si se ubica entre 0.1 y 0.18, es una concentración moderada, y si se ubica de más de 0.18, indican un mercado concentrado. Es decir, un mercado en el cual la mayoría de exportaciones se hacen, sea a un solo mercado o sea a muchos mercados, ¿verdad? Si la demanda está, si hay monopolio o si hay una perfecta competencia entre los mercados. Por ejemplo, vemos que Vietnam tiene un índice muy bajo de 0,08, lo cual quiere decir que no hay una concentración de los países importadores, pero por ejemplo hay en este caso 0.34, el caso de Bélgica de nuevo, que tiene su demanda está concentrada en pocos países y así sucesivamente. Entonces este índice va de 0 a 1, siendo 1 una concentración total de los países que demandan mi producto, básicamente un país, siendo 0 una perfecta competencia, la mayoría de países de los cuales demandan mi producto, o lo puedo ver al revés, de los cuales yo estoy exportando. Listo, esto entonces por el lado de café. No me he metido por el momento con Colombia, no me he metido con un país en particular, pero si yo quiero analizar un país en particular, yo vengo y le doy clic aquí. Entonces, en este caso vamos a ir con Colombia a ver qué pasa. Entonces, una vez le doy clic al país, TradeMap automáticamente me muestra la información, ¿verdad? Me muestra la información de Colombia, me muestra la información del producto, 090111, café sin tostar ni descafeinar. Y siempre lo primero que yo les aconsejo de hacer es mirar el título de la tabla. Entonces, en este caso estamos mirando la lista de mercados importadores, ¿verdad?
para un producto exportado por Colombia, este producto es café, en el año 2020. Entonces, primero me da una información genérica importante como para ubicarnos. Entonces, las exportaciones de Colombia representan un 13,5% de las exportaciones mundiales de café. Su posición relativa en las exportaciones mundiales es número 2, como acabamos de ver en la información anterior. La distancia media de los países importadores es casi 8.000 kilómetros y la concentración de las exportaciones es de 0,19, de nuevo un indicador entre 0 y 1. Listo, entonces voy a bajar un poco y voy a encontrar esta tabla. De nuevo, entonces voy a encontrar la primera o la segunda columna, como lo quieran ver. La primera la llamo yo de información, van a encontrar los países, pero en este caso no van a encontrar los países exportadores como la tabla anterior, sino los países que importan café desde Colombia. ¿Listo? De nuevo, esta tabla está ordenada por valor, pero yo puedo cambiar esto. Si me interesa conocer el valor unitario, por ejemplo, doy clic aquí y me ordena toda la información de mayor a menor, tomando en cuenta este indicador, pero vamos a dejarlo ordenado por el valor exportado en el 2020. Para el año 2020, las importaciones mundiales de café de Colombia es este valor que está acá. Mucho cuidado con este valor porque, como pueden ver aquí, están miles de dólares. Es decir, a este valor le tienen que agregar 3 ceros. ¿Listo? Las importaciones de Estados Unidos, el valor del café importado desde Colombia, 984 millones. Ustedes aquí pueden ver 984.000, pero le tienen que agregar 3 ceros. ¿Listo? Así sucesivamente, en la primera columna pueden encontrar toda la información sobre el valor que importó cada país del café colombiano. Segunda columna, igual que antes, el saldo comercial en el 2020. Es decir, con esto vamos a saber si el país es superavitario o si es deficitario. Es decir, si exporta más de lo que importa o si importa más de lo que exporta. En este caso, pues Colombia exporta a cada uno de sus socios más, claramente, café de lo que importa. Entonces tiene una balanza comercial positiva con cada uno de sus socios. Participación de las exportaciones para Colombia, ¿verdad? Tomando como referencia entonces el 100% mundial, Estados Unidos importa el 40% del café que exporta Colombia. Lo mismo visto desde el otro lado. Colombia exporta 40% de su café a Estados Unidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Colombia exporta el 8%, 8,5% a Alemania, 8,2% a Japón, 7,8% a Bélgica, etcétera. Cantidad exportada en el 2020, 282.744. ¿Qué? Toneladas. Siguiente columna. Unidad de medida, ¿verdad? Siguiente columna. Valor unitario. Lo mismo que en la tabla anterior, es un indicativo, no es un precio, ¿verdad? Simplemente para decirme cuánto es el valor importado entre la cantidad importada y me da un indicativo. Luego puedo encontrar de nuevo la información dinámica, ¿verdad? Hasta aquí, hasta el valor unitario, vamos a decir que esto es una foto estático al 2020. Después vamos a encontrar la información que es dinámica, la película. ¿Qué pasó entre el 2016 y el 2020 para esta columna en cuanto a el valor de las exportaciones? Y en esta columna voy a encontrar qué pasó entre el 2016 y el 2020 en cuanto a las cantidades exportadas. Y por último, en cuanto a la película, de nuevo a lo que está pasando dinámicamente, es cuánto creció los valores, el valor exportado en los últimos 2 años de los cuales tengo información.
¿verdad? En este caso es 2019 y 2020. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el caso de Canadá, ¿verdad? Quinto importador o quinto mayor importador del café colombiano, o sí. Puedo encontrar entonces que en los últimos, del 2016 al 2020, disminuyó un 1% en promedio anual el valor del café exportado a Canadá, ¿verdad? Segunda columna de lo dinámico, puedo encontrar que las cantidades exportadas entre el 2016 y el 2020 se mantuvo, pero podemos ver que en los últimos 2 años de los cuales dispongo de datos, es decir, entre el 19 y el 20, 2019 y 2020, el valor promedio exportado aumentó un 4%. Puedo ver que la mayoría de países entre el 2016 y 2020, Colombia tuvo un decrecimiento de los valores exportados, salvo aquí, en este caso en Corea, el cual entre el 2016 y el 2020 aumentó un 4% en promedio anual del valor exportado de café a Corea. Aumentó también en un promedio un 3% entre el 2016 y 2020 de las cantidades exportadas de café a Corea. Y podemos ver aquí un dato que es el valor exportado de café de Colombia a Corea entre el 2019 y el 2020 fue en promedio el 29%, ¿verdad? Entonces, esto me indica si estamos hablando de un patrón, si estamos hablando de un dato atípico, puedo comparar, ¿verdad? Ya puedo empezar a darme una idea de lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a ver después por qué aumentó drásticamente la exportación a Corea. Después vamos a ver posición relativa del país socio en las importaciones mundiales. Es decir, este es mi país socio y cuál es la posición de este país en cuanto a las exportaciones de café, a las importaciones del país del producto. Entonces, Estados Unidos es el primer importador mundial de café, Alemania el segundo, Japón el cuarto, Corea es el 11º país que más importa café, etcétera, etcétera. Después, participación de los países socios en las importaciones mundiales. Esta información ya la vimos también en la tabla anterior. Entonces, Estados Unidos importa el 22.4% del café mundial, Alemania el 14%, Japón el 5%, etcétera, etcétera. Tasa de crecimiento de las importaciones totales del país socio en 5 años, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es analizar la película, ¿verdad? Lo dinámico de qué hizo mi país socio entre el 2016 y el 2020. Entonces aquí vemos que los Estados Unidos disminuyeron en un 3% en promedio anual las importaciones totales de café, etcétera. El mismo análisis se hace para Alemania, para Japón, para Bélgica. La mayoría de estos países tienen una disminución de la demanda anual en promedio de estos 5 años, salvo la República de Corea. Vemos que entre el 2016 y el 2020 se mantuvo estable el crecimiento de las importaciones totales del café. Después voy a correr un poco la tabla. Después veo la distancia media entre los países socios y todos los mercados proveedores. Entonces vemos la distancia media de Estados Unidos en kilómetros, 6.653 kilómetros, entre los países, entre este país, entre Estados Unidos y todos los mercados que proveen café a Estados Unidos, ¿verdad?
Entonces podemos ver que Estados Unidos se provee café de países que son lejanos y podríamos hacer el mismo análisis, por ejemplo, en esta tabla, ¿cuál sería el menor? Aquí tenemos un 3.000, Países Bajos se provee café de países que, pues comparado con Estados Unidos, están solo, comparativamente, a 3.500 kilómetros. Y esta tabla que tengo aquí es la concentración de los proveedores de los países socios. Lo mismo que veíamos ahorita, esto es un indicador que va entre 0 y 1, es decir, que 1 está completamente concentrado y 0 está completamente diversificado. Nuestra rule of thumb, con el cual podemos decir más que esto o menos que esto, cuánto es bueno, cuánto es malo, vamos a decir que más de 0.18 es un país que está moderadamente concentrado. Entonces podemos decir, por ejemplo, que el primer país en este caso, que es Estados Unidos, que tiene un índice de 0.14, este es un índice que se llama el índice de Herfindahl, el cual pueden encontrar más información sobre el índice dándole clic aquí en el metadata, en el icono amarillo, la I, y básicamente me dice que la concentración de los proveedores de Estados Unidos, digamos, es relativamente baja. Es decir, Estados Unidos diversifica de dónde está importando su café. Por último, tenemos arancel medio, ¿verdad? Que este país socio, Estados Unidos, le cobra a el café colombiano, ¿verdad? Hablamos de un arancel medio porque debemos recordar que los aranceles se aplican a la línea arancelaria nacional, pero en este caso yo estoy analizando es el sistema armonizado a nivel 6, es decir, dentro del 090111 puedo tener muchas líneas arancelarias. Entonces, en promedio, el arancel que Estados Unidos le cobra a todos los tipos de líneas arancelarias nacionales de café es 0%. Es decir, en este caso particular tuvimos suerte y podemos decir Estados Unidos le cobra 0% de arancel a cualquier tipo de línea arancelaria de café, ¿verdad? Por último, puedo ver el número de requisitos no arancelarios. Como podemos ver, estas dos columnas tienen un hipervínculo, es decir, si yo le doy clic a cualquiera de estos números, me va a mandar a la segunda herramienta que vamos a ver hoy, que es Market Access Map. Por el momento solo les comento esto. Y últimamente, no para terminar aquí, también pueden seleccionar los indicadores que ustedes quieran ver, ¿verdad? Aquí al comienzo. Todo esto ustedes lo pueden modificar. Entonces, si yo le doy clic aquí a seleccione sus indicadores, puedo seleccionar más indicadores o, al contrario, quitar indicadores que no quiero ver o no quiero analizar en este momento. Listo. Entonces, para terminar con TradeMap, voy a volver al inicio y quiero mostrarles que ustedes también pueden ver toda esta información como una serie anual, una serie trimestral o una serie mensual, ¿verdad? Para que ustedes puedan analizar si hay una estacionalidad en todos los datos. Entonces, por ejemplo, si vengo aquí a datos anuales, ya elegí cuál es mi producto, café de Colombia. Y veo aquí, por ejemplo, los datos anuales 2020, 19, 18, 17, 16. Pero si quiero ver más periodos, voy a aumentar el número de columnas. Vengo aquí y si quiero ver los últimos, por ejemplo, 10 columnas, los últimos 10 años, pues puedo ver, ¿verdad? La dinámica de las exportaciones de café desde Colombia a todos estos mercados desde el 2011, ¿verdad?
Si quiero ver más países, porque también la información está limitada a 25 países. Cuando llego hasta abajo, si quiero ver aún más países, vengo y le doy clic aquí. Por ejemplo, puedo ver 50 países por página. Entonces, en este momento tengo 10 años analizados y tengo 50 países, ¿verdad? Hasta abajo. Por ejemplo, aquí tengo la última línea, coincidencialmente dio aquí Perú. Si quiero ver, por ejemplo, la serie de tiempo, pero trimestral, ¿verdad? Quiero ver qué es lo que está pasando trimestralmente con las exportaciones de café desde Colombia. Entonces vengo aquí y selecciono trimestral, series de tiempo trimestrales. Puedo ver la misma información, pero por ejemplo, puedo seleccionar un gráfico. En este caso puedo ver las exportaciones trimestrales de mi producto de café desde Colombia, desde el 2018 hasta el 2021. Puedo elegir si quiero más periodos, ¿verdad? Si quiero desde el periodo 4, pero desde el año 2011 hasta el 2021. Entonces modifico mi año, hago clic en actualizar y encuentro este dato. Lo mismo, puedo ver esta información como un mapa. Y finalmente puedo ver también información sobre las empresas. Okay, le doy clic aquí en empresas y puedo ver, por ejemplo, el número de empresas exportadores en Colombia desglosadas por categorías de productos para el café. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si quiero ver aquí, miremos un poco tiendas de alimentos diversos. Tengo 1950 entradas, 1950 empresas de las cuales tengo información en Trademap. Y aquí puedo ver información general sobre la empresa, el número de productos o servicios con los cuales cuenta la empresa, el número de empleados, en qué país se ubica y en qué ciudad se ubica la empresa. Si le doy clic a cualquier empresa, pues puedo empezar a ver información, por ejemplo, su número de teléfono, si nos dieron el sitio web, lo pueden encontrar, etcétera, etcétera. Bueno, esto es en cuanto a Trademap. Vamos a pasar a la segunda herramienta. Insisto, para los que acaban de llegar, si tienen alguna pregunta, nos la pueden hacer en este momento en el chat o nos pueden mandar un correo, el email que les van a poner también en el chat si tienen alguna pregunta. Pasamos a la segunda herramienta, que es Market Access Map. Entonces, ¿por qué es importante conocer Market Access Map? Porque una vez utilizamos Trademap y definimos cuál es nuestro país al cual quiero exportar o cuál es el país más interesante, el país que más está demandando mi producto, en Market Access Map lo que puedo ver es cuáles son las condiciones para poder acceder a este mercado, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño overview aquí de la aplicación. La aplicación la pueden encontrar en inglés, en francés, en español. Entonces, lo primero que hacen es aquí poner en español la herramienta. Tenemos aquí, entonces, si se van a acerca de, como en Trademap, pueden encontrar los datos disponibles para su país, ¿verdad? Entonces, disponibilidad de datos, pueden encontrar en qué año se recopiló la información, cuál tipo de información está disponible, entonces, contingentes arancelarios, remedios comerciales, requisitos reglamentarios, flujos comerciales. Toda esta información también la pueden ver como un mapa. También pueden encontrar la metodología que hay detrás de Market Access Map. Los recursos, por ejemplo, si está el glosario, las preguntas frecuentes, la mayoría de preguntas que ustedes van a tener, las van a poder encontrar aquí en la sección recursos. De nuevo, pueden encontrar su producto, igual como en Trademap, que podían encontrar el producto utilizando búsqueda avanzada. La misma lógica la pueden utilizar aquí, ¿verdad? Si quieren, aquí tienen toda la lista de la clasificación del sistema armonizado y pueden encontrar su producto. Entonces, si yo sé que mi café está en el 09, puedo venir y buscarlo directamente así, o puedo
ingresar la palabra clave, por ejemplo, café. Le doy clic en buscar y siempre bajo, ¿verdad? Me toca bajar en la página para encontrar los resultados de los productos que contengan café en el nombre. Listo. Ahora bien, lo importante, ¿qué pueden encontrar aquí de información? Entonces, en la página de inicio pueden encontrar un poco la información que van a encontrar en el resto de las pestañas. Es decir, en inicio, cuando ustedes seleccionan un exportador, un destino y un producto, les da un poquito de información de todas las demás pestañas como para que tengan una idea general de lo que está pasando. Voy a empezar. ¿Cuál es mi país exportador que estoy analizando hoy? Estoy analizando Colombia. ¿Cuál es mi país de destino? Corea, ¿verdad? República de Corea. Y para encontrar mi producto, entonces voy a empezar, como yo ya conozco el producto que quiero analizar, 09, 01, 11. La página, cada vez que voy agregando un número, me va filtrando la lista hasta que me encuentra el producto específico. Le doy clic en el producto y le doy clic en buscar. Espero un momento que la página cargue por la cantidad de datos que hay detrás. Y la información que voy a encontrar aquí, entonces, primero, los derechos de aduana, ¿verdad? Es decir, cuánto tiene que pagar la empresa que exporta café para poder entrar en Corea. Voy a encontrar también los remedios comerciales y los requisitos reglamentarios. Entonces, esta es una información general de lo que está pasando para poder entrar a este mercado. Empecemos con los derechos de aduana. Como en todas las herramientas, si tienen alguna pregunta de lo que están viendo, van a encontrar metadata, es decir, una I, que los cuales ustedes simplemente pasan por encima del cursor y les va a decir más o menos de qué está hablando la sección que ustedes están viendo. Entonces, en este momento, les habla del derecho de aduana que cobra Corea para que la empresa colombiana pueda entrar a este mercado. Entonces, el año arancelario es 2021 y la revisión del sistema armonizado, entonces estamos hablando de la revisión del 2017, aproximadamente se hace una revisión de todo el sistema armonizado cada 5 años. Es decir, que este año estamos teniendo una revisión de todo el sistema armonizado. ¿Cuál es la fuente de estos datos? ITC. Nosotros mismos recopilamos estos datos y entonces aquí podemos ver cuál es el régimen arancelario. De nuevo, aquí hay metadata por si tienen alguna pregunta. Tengo entonces los aranceles aplicados a nivel de la nación más favorecida, ¿verdad? Esto simplemente quiere decir todos los países que hacen parte de la OMC, ¿verdad? Tienen el acuerdo de que no le pueden cobrar más aranceles a cualquier otro miembro de la OMC. Es decir, en una primera instancia, el arancel para poder entrar café es del 2% a Corea, pero al interior de la OMC se pueden hacer acuerdos comerciales. Corea firmó entonces un acuerdo comercial con Colombia, un acuerdo de libre comercio, el cual le otorga aranceles preferenciales del 0% para el café. Entonces aquí veo el arancel aplicado. Después veo un EAV, que significa equivalente ad valorem. En este caso es muy fácil porque yo sé que me cobran un 2% del valor de la mercancía, pero hay muchos aranceles que no son tan fácilmente de entender. Hay aranceles, por ejemplo, compuestos, hay aranceles que me dicen, te cobro 2% más 0,1 dólar por cada kilogramo adicional de café. Entonces, para poder hacer comparaciones entre todos los tipos de mercados y aranceles, nosotros en el ITC creamos un EAV, que es un equivalente de lo que sería este arancel si no fuera un arancel ordinario. En este caso es ordinario, no es complicado, pero en el caso de que fuera un arancel distinto a lo normal, entonces vamos a utilizar este para poderlo comparar.
Y si quiero ver detalles del acuerdo comercial, entonces yo vengo y le doy clic acá. Entonces puedo ver el nombre del acuerdo comercial que firmó Colombia y Corea, desde cuándo está en vigor, el tipo de acuerdo comercial, en este caso es un FTA, un Free Trade Agreement, cuál es el alcance, es decir, si es entre un país y un grupo, o si es entre dos países, o si es entre dos grupos. En este caso es entre dos países, es bilateral. ¿Cuáles son los estados miembros de este acuerdo de libre comercio? Es Colombia y Corea. Y aquí pueden encontrar información muy relevante para las empresas, ¿verdad? Por ejemplo, que en este caso quieran exportar café desde Colombia a Corea, pero aplica para miles de productos y para casi todos los países del planeta. Pueden encontrar el capítulo de las reglas de origen, es decir, porque haya un acuerdo comercial entre Colombia y Corea, no quiere decir que todas las empresas que exporten café desde Colombia van a tener este acuerdo comercial, porque las empresas tienen que demostrar que el café es originario de Colombia, ¿verdad? Tienen que cumplir con una regla de origen, ¿verdad? Entonces, en este caso pueden encontrar aquí el capítulo que tiene que ver con la regla de origen. Pueden encontrar información sobre las aduanas, pueden encontrar el texto completo sobre el acuerdo comercial entre Corea y Colombia, ¿verdad? Este caso es un texto de 1.348 páginas, el cual incluye todos los productos que hacen parte de este acuerdo comercial. Pueden encontrar la regla de origen específica para su producto. Es decir, voy a dar otro ejemplo para hacerme entender. Si ustedes van a exportar un carro, digamos, un carro de Colombia, ¿cómo saben el país, verdad, el cual importa este carro, que este carro efectivamente es de Colombia? Es decir, hay algunas reglas que tienen que ver con las reglas de origen. ¿Cuál es el porcentaje del carro que tiene que ser hecho en Colombia para que sea un carro colombiano? Vamos a ir. ¿Por qué? Porque las llantas vienen de Estados Unidos, porque el motor viene de Alemania, porque los vidrios vienen de otro país, etcétera, etcétera. Entonces, para que efectivamente un producto pueda tener acceso preferencial al otro mercado, tiene que cumplir con estas reglas de origen. De nuevo, aquí tienen la documentación completa sobre las reglas que aplican para cada producto. Y por ejemplo, si voy a buscar el mío, 090111, entonces aquí me dice que todos los materiales en el capítulo 9 tienen que ser completamente obtenidos en el país. Es decir, para que mi café colombiano pueda ser reconocido en Corea y tener un acceso preferencial que me permita pagar cero nivel de arancel, tiene que ser completamente producido en Colombia. Esto es fácil cuando estamos hablando de un producto agrícola, pero cuando estamos hablando de un producto transformado, empieza a ser un poco más complicado el análisis, como por ejemplo el análisis del carro. ¿De dónde viene el carro si cada parte viene de un país distinto? Esto es para que ustedes jueguen aquí con la herramienta. Después tengo entonces la notificación de la OMC, ¿verdad? Si quiero un poquito más información que venga de la OMC sobre el acuerdo entre Colombia y Corea. Y algo muy importante, el certificado de origen. Este es el documento que tienen que mostrar las empresas que exporten café y que quieran llegar a Corea y favorecerse de un arancel preferencial, tienen que mostrar este documento. Es decir, esta es una de las bondades de Market Access Map, que les permite a los exportadores encontrar información útil para su análisis de cómo acceder a un mercado. Si ustedes le dan clic aquí en Conozca Más,
se van a ir a otra herramienta que no vamos a ver hoy, pero que sería interesante que ustedes la miren porque les da aún más información sobre las normas de origen y qué es lo que tienen que cumplir cada país para poderse favorecer de un acuerdo comercial. Entonces, de nuevo, le di clic aquí en Conozca Más, los lleva a esta página y podemos ver aún más información sobre este acuerdo comercial y qué se necesita, cuáles son las características, instituciones involucradas, etcétera, etcétera. Listo. Seguimos con la segunda herramienta, Market Access Map. Segunda información que puedo ver aquí, repito, estoy apenas en el inicio de la herramienta. Segunda información que puedo ver son los remedios comerciales. En este caso, Corea no aplica ningún remedio comercial. Remedios comerciales se refiere a los derechos, por ejemplo, antidumping o aranceles de salvaguarda o subvenciones, ¿verdad? Si quieren ver más información sobre esto, igual pueden irse aquí a metadata o ir directamente aquí a recursos, glosario o preguntas frecuentes, pueden encontrar toda esta información. Entonces, Corea no aplica ningún remedio comercial a este producto y a este país, pero aplica 49 medidas no arancelarias. Es decir, por un lado, Corea aplica 0% de aranceles al café que viene de Colombia, pero por otro lado, le exige 49 tipos de medidas al café. Entonces, aquí al principio puedo ver de cuándo se tomó esta información, cuál es la fuente de los datos, que en este caso es UNCTAD, y puedo ver aquí cuál es el requisito. Entonces, si yo me paro solo encima, sin darle clic, puedo ver un poquito más de qué significa el requisito. Si le doy clic aquí en esta flecha, voy a encontrar aún más información. Entonces, por ejemplo, veamos algún requisito, por ejemplo, criterios biológicos. Entonces, hay un requisito sobre criterio biológico. Le doy clic acá y aquí me va a dar un resumen de la legislación, qué es lo que está exigiendo Corea para la entrada del café, a quién le exige esto, en este caso se lo exige a todo el mundo. Vamos a encontrar el documento que me muestra la información, etcétera, etcétera. Si vamos a otro tipo de requisito, por ejemplo, etiqueta, entonces me exige 3 tipos de requisitos que están relacionados con el etiquetado. Igual puedo encontrar aquí desde cuándo aplica esto, desde el 2016, quién es la autoridad que me está exigiendo este requisito, a qué países Corea le está exigiendo esto y de nuevo documentos y enlaces pertinentes para entender más el requisito de etiquetado. Listo, esto es por el lado del inicio de la página y ahora les quiero mostrar algo que para mí es muy interesante y es la parte de comparar mercados o comparar competidores. Si yo analizo comparar mercados, es porque yo sé que yo quiero exportar café de Colombia, pero no estoy seguro de cuál sea mi mercado de destino. Todavía no he elegido cuál sea mi mercado. Para eso es útil esta pestaña. Por el contrario, si yo quiero comparar competidores, es, digamos, cuando yo quiero, ya decidí cuál es mi país de destino, ¿verdad? Yo ya dije, quiero exportar café desde Colombia hasta Corea y quiero ver cuáles son las exigencias de Corea a los demás competidores, ¿verdad? A los demás países que estamos tratando de entrar a Corea con este producto. Entonces, empecemos con el primero que es comparar mercados. En comparar mercados, entonces, selecciono mi país, ya sé que quiero exportar café desde Colombia, no sé a dónde, entonces voy a
seleccionar Colombia, país de destino, no me deja elegir un país de destino. Voy a analizar todos los países y voy a seleccionar mi producto 090111, ¿verdad? De nuevo, pongo mi producto, lo selecciono, le doy buscar y bajo la página, espero a la información. La cantidad de datos que hay detrás de esta pestaña es mucha. Entonces, esta pestaña siempre se demora un poquito más que las demás en encontrar la información. Es normal. Vamos a darle un segundo. Y aquí tengo la información. Entonces, la información la puedo ver como una tabla, como una gráfica o como un mapa. Adicionalmente, esta información la puedo descargar como un Excel, ¿verdad? Y puedo mostrar o ocultar información. Primero, entonces, entonces aquí estoy analizando el café que viene desde Colombia y estos son todos los mercados, ¿verdad? Todos los mercados mundiales. Después, aquí me da la información de cuál es el arancel de la nación más favorecida, el arancel que le debería cobrar este país, ¿verdad? Al ser miembro de la OMC, a todos los demás miembros de la OMC, pero como hay acuerdos comerciales, también hay un arancel que es efectivamente aplicado, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Corea, entonces si yo vengo aquí a buscar y le doy Corea, puedo ver que la República de Corea, como ya habíamos visto, debería aplicar un 2%, pero que efectivamente le aplica un 0% de arancel a Colombia, es decir, el margen, la diferencia entre lo que le debería cobrar y lo que efectivamente le cobra, esta diferencia es del 2%. Aquí me habla de cuándo fue el año del arancel, cuántas líneas arancelarias nacionales hay para este producto y cuánto importó Corea en el 2020 de este producto. Ahora bien, este análisis se puede hacer para todos los países, es decir, si yo quiero ver, por ejemplo, el margen preferencial, lo puedo ordenar esta información de mayor a menor o de menor a mayor. Puedo darle clic para ver cuál es el mayor margen, por ejemplo, México. México, según el Tratado de la OMC, debería cobrarle un 20% a todos los miembros que hacen parte de la OMC si quieren importar este producto, pero a Colombia le cobra un 0% de aranceles, es decir, que el margen es muy grande, un 20% de reducción arancelaria que está aplicando México a la importación de café desde Colombia, o por ejemplo Bolivia, que pasa de un 17% a un 0%, entonces la diferencia pues es igual a 17.5%. Finalmente, entonces esto lo pueden modificar, pueden ver, por ejemplo, la cantidad de medidas no arancelarias, si es que los países aplican, por ejemplo, Arabia Saudita, por más que no aplique aranceles al café de Colombia, aplica 39 medidas no arancelarias. Y aquí puedo ver si el país aplica un remedio comercial. Por ejemplo, en este caso, Ecuador aplica remedios comerciales, que ya tocaría ver al detalle cuál es ese remedio comercial. Esta información la pueden ver como también una gráfica o como un mapa. Este mapa lo pueden modificar, por ejemplo, si me interesa ver cuáles son los aranceles efectivamente aplicados en, digamos, América del Sur. Entonces, en amarillo voy a ver el país que exporta este producto y después voy a ver una gama de colores, desde más claro, el país que aplica una tarifa menor, hasta el más oscuro, el país que aplica una tarifa mayor. En este caso vemos Guyana, que aplica un 22% de arancel al café. Esta gráfica la puedo descargar dándole clic a los 3 puntos que veo aquí. La puedo descargar, ¿verdad? Como PNG, como JPEG, etcétera. Y lo mismo, toda la gráfica la puedo modificar utilizando las regiones que yo quiera y puedo descargar
estos mapas que son completamente adaptables según la información que ustedes quieran. Esto es en cuanto a Market Access Map. Y finalmente, la última herramienta que vamos a ver hoy se llama Export Potential Map. Voy a dedicar los últimos 3 minutos que me quedan simplemente para darles una noción de lo que pueden hacer con Export Potential Map. Mi compañera va a estar poniendo en este momento el link de la página en el chat. Si tienen alguna pregunta, lo ponen en el chat o nos pueden mandar un correo a marketanalysis.intracen.org. Listo, entonces en Expo Potential Map igual puedo encontrar recursos, puedo encontrar cuál es la fuente de los datos, las preguntas frecuentes. Eso es un buen consejo primero, ir a esta parte de preguntas frecuentes para ver, lo más probable es que la pregunta que tengan va a estar recopilada aquí en esta pestaña y sobre todo van a encontrar tutoriales que son muy importantes para entender esta herramienta. Entonces, si yo bajo un poquito, acá voy a encontrar y voy a seleccionar aquí, si yo empiezo por col, bueno, primero me hace un filtro de todos los productos que contengan col en, en el nombre del sistema organizado o me da también los países. En este caso me voy a ir entonces por Colombia y de una vez me da el potencial de exportación sin exportar, 13 millones de millones, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver qué es lo que está pasando detrás, vengo y le doy clic aquí en explorar productos y voy a ver aquí entonces este diagrama en árbol que me muestra cuáles son los principales productos que tienen un potencial para exportar y cuánto de este potencial ya se ha exportado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tengo, si yo bajo un poco aquí, aquí tengo el top 50 de los productos, pero si quiero analizar, por ejemplo, el top 5 de los productos con mayor potencial para exportación, tengo el café, el cual tiene un potencial de exportación de 3.8 millones de millones. Las exportaciones actuales son 2.5. Entonces, la diferencia, es decir, ese potencial que no se ha explotado es de 1.4 millones de millones. ¿A cuáles mercados yo puedo exportar este potencial que está sin explotar? Por ejemplo, tengo aquí mi información que la puedo ordenar por países de los cuales tengo mayor potencial sin explotar. Por ejemplo, hacia Estados Unidos, tengo un potencial que no he explotado para exportar café de 186 millones. Lo mismo para Alemania, puedo encontrar, por ejemplo, el potencial de exportación de 379 millones, de los cuales no he exportado 180 millones para este producto. Entonces, toda esta información la pueden encontrar en recursos. Si quieren saber un poquito más de la metodología que hay detrás, ya en este momento son 90 minutos que llevamos de presentación. Entonces, cualquier tipo de pregunta que tengan, por favor, no duden mandarnos un correo a marketanalysis.intracen.org. Esto ha sido mi presentación por hoy y muchas gracias. Gracias.